La astrología china para nada es pronóstico, de que tú eres gallo y este mes te va así y este año va así. No, todos son información. Cuando uno más conozca qué energía va a estar disponible, qué energía tú la traes sin nota y cómo eso lo puedes ligar a los planes que tengas tú para este año, la vas a poder aprovechar. Este año de lo que se trata es de eso, buscar ese equilibrio, porque va a haber muchos momentos que nos van a llevar a extremos. El fuego es bueno, nos va a dar mucha actividad, mucho movimiento. Vamos a tener muchas ganas de hacer esos proyectos que están ahí en la mente y vamos a querer hacerlo, ir, movernos, pero ojo, todo de acuerdo y en coherencia con lo que tú quieres. Planeas. Este año no es un año para los dudosos. Y este año el que tiene mayores cambios, y a veces son cambios que no están programados, es... Bienvenidos a Más Organización con Marcelo Podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Organización con Marcelo, un podcast de Más Casa Perú, donde hablamos de orden y organización como herramientas para nuestro bienestar. El día de hoy estoy acompañado de Betty Yafak. Seguramente se acuerdan de ella. Grabamos un episodio genial sobre Feng Shui y esta vez la he invitado nuevamente para hablar de las energías del Año Nuevo Chino y sobre todo cómo utilizarlas para organizarnos y potenciar nuestros resultados. Betty, muchas gracias por haber aceptado mi invitación nuevamente. No, al contrario, yo feliz de estar aquí nuevamente. Gracias por haberme invitado por segunda vez. Yo feliz de volver a tocar estos temas de la metafísica china. Betty, comencemos con los conceptos básicos. Cuéntanos, ¿qué es el Año Nuevo Chino? ¿Es una creencia, filosofía? No, el Año Nuevo Chino está basado en el calendario chino, dentro de la metafísica china. Y a diferencia del Año Nuevo Occidental que acabamos de vivir, ¿no? Que es un calendario gregoriano, en el cual terminamos una etapa y empezamos otra y todos a nivel mundial prácticamente vibramos en el esperar el 1 de enero, pero en realidad más es una costumbre implantada, ¿no? Dentro del calendario gregoriano, pero energéticamente exactamente, a mi entender, no hay algo que esté pasando, pero sí todas las personas del mundo vibrar en ese deseo de terminar un año y que el otro iniciemos y sea mejor, obviamente a nivel mundial se mueve una energía en masas, ¿no? Y de todas maneras eso hace que sea un nuevo inicio, ¿no? Pero en la metafísica china, el Año Nuevo Chino sí está ligado a cambios energéticos. O sea, energéticamente sí pasa algo. El calendario chino es un calendario, diríamos, lunisolar, que se basa en los movimientos de la luna y del sol. Entonces, no cae el mismo día todos los años. Normalmente es entre fines de enero y principios de febrero. Y hay dos fechas importantes. Por ejemplo, este año, está ligado al movimiento del sol y la luna, ¿no? Este año, por ejemplo, tenemos que la energía solar y la que llega a todas las casas y el cambio de energía del nuevo año, que este año toca el año del caballo de fuego, va a ser el 4 de febrero. Pero donde se hace todo el festejo, porque en China los establecimientos cierran. Son 15 días que no atienden. Todos cierran justamente para que se reúnan con su familia a celebrar. Esta celebración este año cae el 17 de febrero. Entonces hay una celebración que es energéticamente la que marca, que es el 4, pero la celebración se hace con el movimiento de la luna y en este caso cae el 17. Siempre hay dos fechas. Todo está ligado a los movimientos del sol y la luna. No es nada al azar, ¿no? Energéticamente sí está pasando. Ahora, por cultura general, sabemos que cada año está vinculado o ligado a un animal, ¿no? Al menos, claro, o sea, yo no conozco mucho, pero eso es lo que, a nivel básico, es lo que creo que todos sabemos, ¿no? Entonces, cuéntame, ¿cuántos animales son? ¿Qué significa cada uno? Mira, ahí yo te diría que hay hasta leyendas y hay una historia, ¿no? Del por qué animales y por qué no fue otra cosa, ¿no? Y por qué 12 y todo.
Se liga cada uno de los meses a un animal que sería una especie de arquetipo, un tipo de energía. Se dice que se le puso nombre de animales porque en la antigua China, hace miles de años, para que la población que era humilde recuerde el año en que nació, se le dio el nombre de un animal porque esta población no todos sabían leer ni escribir. Entonces no podían como leer, oye, yo nací en este día, el otro, y por ahí nació esto de lo que hay en los escritos antiguos, ¿no? De que por eso se puso un nombre de animal como para que la gente recuerde, yo soy buey, yo soy esto. Y ahora, son 12 animales, pero estos animales están ligados, estos arquetipos, energías, porque cada animal es una energía diferente, tiene una característica diferente y va pasando de mes en mes. Otra cosa importante que cabe señalar es de que no es igual que en el calendario gregoriano que empieza el 1 y termina el 30, no, porque está ligado al movimiento lunar, está como desfasado. Entonces te decía que cada uno de estos animales, que la mayoría, seguro la gente que nos está escuchando, yo soy buey, yo soy cerdo, ¿no? Cada animal dentro de sí también tiene una energía ligada, no sé, por ahí en el podcast anterior hablábamos de los 5 elementos que son importantes dentro de la metafísica china, que son la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Esas también son energías que dan una característica. Entonces, cada animalito dentro, como decir, en su interior, tienen 3, otros 2 o 1 de esos elementos. Cada animal. Entonces, el que tenga agua y metal, el que tenga solo metal, le da una característica a estos animales. Entonces, en el calendario, los animales tienen esta característica, pero además, cada año, porque son 12 animales, está acompañado de uno de esos elementos. Fuera de los que tiene dentro, el animalito se va a acompañar de uno de los 5. ¿Y cómo se define qué elemento acompaña al animal? Hay un orden establecido, entonces son animales del 1 al 12. El primero es la rata, que ahorita ya te cuento la leyenda porque el primero es la rata. Empieza la rata, el buey y siguen los 12. Y cada uno se combina, o sea, terminan de los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y van combinando y vuelve a dar la vuelta. Entonces hay un buey de madera, después de un ciclo que termina hay un buey de metal, hay un buey y así sucesivamente. Entonces los 12 animales combinados con los 5 elementos dan 60 combinaciones. Ese ciclo de calendario demora 60 años. Wow. Demora 60 años. Entonces, son periodos de 60 años que tiene el calendario chino. Y estos 60 años se multiplican por 3 eras en el calendario. Entonces, el gran ciclo en un calendario chino son 180 años, que están divididos en 3 partes de 60, y los de 60 están divididos en 3 periodos de 20. Y para ir aterrizando un poco mejor ya a este año me comentabas que es caballo de fuego. O sea, el animal es caballo y el elemento es fuego. ¿Qué significa esto? Bueno, cada animal tiene, como te decía, un elemento dentro que le da una cierta característica. El animal caballo dentro de sí es como en sí el animal, como es el caballo. Tiene un ímpetu, es veloz, es arriesgado, sale y galopa, atrevido, tiene movimiento. Y su elemento interior es fuego. Un caballo es fuego. Imagínate de por sí, ¿no? Un potro salvaje, todo es fuego. Y este año viene acompañado del elemento fuego. Entonces es doble fuego. Ya el caballo de por sí es un fuego natural y viene acompañado del elemento fuego. Y eso no sucede, sino la última vez que sucedió fue en 1966. Eso va a traer ciertas características a nivel mundial, a nivel personal, a nivel de nuestras actividades y a nivel de los gobiernos y a nivel de todo. O sea, es como una energía disponible que va a estar. Cada año viene y aterriza una energía que está disponible.
Yo he escuchado a muchos que hablan del año del caballo y que lo hacen, se viene el año del caballo, el esperado, el año del caballo de fuego, y como que lo tratan desde un punto de vista de que temamos, ¿no? Porque llegó el año que todos esperaban y que se viene. Y yo quiero que a través de este podcast sea el mensaje totalmente diferente, ¿no? O sea, es un año con mucho movimiento, sí, porque hay un doble fuego y ahorita hasta un tercer fuego, les diría, porque vamos a explicar también, hay Más otra adelante, capa, más hay otra adelante. capa más. Pero ahí, abriendo doble fuego, va a haber mucho movimiento. Eso es lo que quiero que nos cuentes. O sea, ¿qué características generales va a traer este año? Va a ser de mucho movimiento y retomando lo que te decía, la astrología china para nada es pronóstico, de que tú eres gallo y este mes te va así y este año va así. No, todos son información. Cuando uno más conozca qué energía va a estar disponible, qué energía tú la traes sin nota y cómo eso lo puedes ligar a los planes que tengas tú para este año, La vas a poder aprovechar. vas a poder aprovechar o cuidarte y protegerte de lo que sabes que va a estar por ahí volando, ¿no? Las energías, porque la energía es, o sea, nos llega a nivel planetario, llega más allá de que sepas o no. Entonces, como te decía, es doble fuego. Y para mí me parece algo maravilloso. O sea, el fuego, ¿qué características tiene? El fuego es pasión. Vamos a poner mucha pasión en él. Es visibilidad, porque si tú ves, el fuego es una lámpara, el fuego es el sol que nos ilumina. Y este año es como decir el sol a las 12 del día en un verano intenso. Ese fuego es el que vamos a ver en este año. Ya. ¿Y qué pasa cuando es las 12 del día y estás viendo todo? Esta luz te ilumina. Te ilumina y te da vida. A muchos nos gusta, bueno, pero te puede quemar, ¿no? Oye, el calor te incomoda. Pero más allá de eso, la luz que va a tener este año va a hacer que veamos todo. Todo. Se nos va a dar claridad. Va a dar claridad para ver lo que queremos ver y lo que estaba escondido. De uno mismo y de fuera. Y si te das cuenta, como la energía del año no es exactamente como partir una torta, que hoy día es año de la serpiente y mañana exactamente el 4 va a ser el año del caballo. No, la energía del caballo ya se está sintiendo. Quizás tú ya la estés sintiendo, los que están escuchando ya las cosas van más rápido. Hemos tenido un diciembre que por más que hemos querido descansar todo así, como que se presentan las cosas y entonces salen cosas que de repente no pensabas. Esta luz te va a alumbrar y te va a hacer que veas lo que quieres ver y lo que no querías ver. Y lo estamos viendo también, y eso no solo nosotros, sino a nivel mundial, a nivel de los gobiernos. Y estamos viendo en los últimos meses o semanas todo lo que está pasando. Y lo que está pasando ya es el año del caballo, es la energía del caballo de fuego. Entonces, este fuego trae mucho movimiento. Los caballos no están quietos, pueden ser apacibles, pero tienen una imposición que se plantan y tienen un poder. Igualmente, esa es la energía que va a estar disponible. Y sabiendo eso, o sea, yo ya puedo aprovecharla. ¿Cómo la aprovecho? A nivel general, ¿lo puedo hacer o tengo que irme más en específico a mi carta? ¿Qué animal soy yo? ¿Cómo me va a afectar el caballo siendo yo tal animal? ¿O a nivel genérico también lo puedo manejar? Mira, las dos cosas. A nivel genérico, yo creo que este podcast va a servir a muchas personas que te sigan, que están interesadas en la organización de espacios y que de repente no conocen para nada este tema. Pero de que les va a afectar y por lo menos van a estar atentos a que va a haber este año mucho movimiento, mucho despegue y pueden estar atentos y quizás buscar más información. Pero un año como este, que hay tanto fuego, ¿cómo es? El fuego es transformador, te transforma. El fuego transforma. Tú tienes una fogata y te calienta, pero si te descuidas, se incendia el bosque y destruye. Igual, tienes una hornilla, preparas un alimento delicioso que te nutre y lo disfrutas y sientes placer de los sabores,
Pero si te descuidas de ese fuego, quemaste todo. Y se destruyó y no comiste nada. Entonces, este año de lo que se trata es de eso. Buscar ese equilibrio, porque va a haber muchos momentos que nos van a llevar a extremos. El fuego es bueno, nos va a dar mucha actividad, mucho movimiento. Vamos a tener muchas ganas de hacer esos proyectos que están ahí en la mente y vamos a querer hacerlo, ir, movernos. Como te decía, es la luz que te ilumina y te muestra. Vamos a estar con muchas ganas de mostrarnos. Tú que haces podcast, es un año para mostrarse, para mostrar lo que queremos vender, lo que queremos, el servicio que queremos dar, lo que queremos nosotros lograr. Es un año excelente para estar en redes, pero ojo, todo de acuerdo y en coherencia con lo que tú quieres, planeas, con lo que dices. Tu propósito, supongo, ¿no? Exacto, porque si es sin mayor plan, sin mayor cosa, también te puedes desviar y salir. Y lo que tú me preguntabas, si uno se va a analizar su carta astrológica, que se llama de los 4 pilares en la astrología china, no es solo el animal que de repente todo el mundo dice, nací en este año y soy buey, conejo, cabra. En realidad, la astrología china nos da una carta de 4 pilares, se llaman. Un animal por el año, otro por el mes, otro por el día y otro por la hora de nacimiento. Y todos tenemos 4 animalitos. Energía de 4 animales. Entonces, el conocer eso, que las personas pueden entrar a cualquier app o página web de gente que hace Feng Shui, pones tus datos con la hora y te sale tu carta y sabes qué animales son para estos 4 pilares. Puedes tener mayor información de cómo va a ser este año, porque cada animal está marcado. En la astrología china, por ejemplo, se le llama gran duque al animal que reina, en este caso es el caballo. Y el gran duque tiene sus amigos y sus no amigos, como animalitos. Entonces, a los amigos del caballo les va a ir muy bien, pero a los que le enfrentan o a los que tienen castigo o oposición, esa energía va a tener mayor reto, ¿no? Esos animales. Entonces, ahí es como información que es valiosa porque si eres caballo, probablemente vas a tener un año más retador. La gente normalmente cree, es mi año, me va a ir bien. O sea, más difícil, más retador. Claro, es un año de transformación. Cuando es tu año, es un año de reales cambios y transformaciones. No es un año malo, pero es un año retador porque te toca, es como que ha dado la vuelta todo el ciclo, los 12 animales. Ya. Te vienen cambios importantes en tu vida que probablemente ya los veías y no los has querido hacer, o retos para poder mejorar, pero que de repente va a ser muy retador. Ahora una pregunta, si son 12 animales y es uno por año, es en orden, hay un orden, ¿no? Hay un orden. Cada 12 años Vuelve. se repite. Vuelve. Igualmente con los elementos, también hay un orden. Entonces, vuelve el ciclo. Y también hay una energía que se trabaja en la metafísica china, que es el yin y el yang. Lo de haber hablado, ¿no? Lo que es tranquilo, oscuro, blanco, negro y eso. Cada elemento, por decir, este año es el año del caballo de fuego, yang. Porque los elementos también vienen yin o yang. El yin es más tranquilito y el yang es el más fuerte, el más extrovertido, el más... Entonces, este año cayó el de fuego y no es fuego yin, es fuego yang. El fuego yang es el incendio, la llama, el fuego yin es la llamita, ¿no? La velita, ¿no? Entonces, si te das cuenta, por todo lado va a haber mucho fuego este año. Pero el fuego también trae cosas bonitas como la espiritualidad. La gente ya está buscando mucho momentos de espiritualidad, de autoconocimiento, de ayuda, sí, de autoayuda, de espacios que le den esa contención, y eso es bueno, porque el fuego va hacia arriba, ¿no? Las velas tienen la simbología de espiritual. El fuego también va a traer mucho avance, tiene que ver el fuego con lo tecnológico, con las industrias de la tecnología, con las industrias de la aeronáutica.
Entonces también esa es una buena información, ¿no? Bueno, las generaciones más jóvenes están con la tecnología, pero ¿cómo usamos esa tecnología? Porque el fuego te está pidiendo y alumbrando y dando claridad para que realmente transmitas, la uses y seas consecuente con lo que dices, lo que haces. O sea, es una claridad en que no se puede ocultar nada. No puedo estar yo pensando una cosa y haciendo otra y queriendo mostrar otra. No se va a permitir eso. No, en esta época como que ya no va a estar, no va a ser factible eso, porque hay tanta luz, como te decía, las 12 del día de verano, es tanta luz que yo creo que una de las palabras que yo recomendaría tener este año es la congruencia, ¿no? El ser consecuente con lo que dices, lo que haces, lo que sientes, lo que hablas. Yo creo que eso va a ser básico y saber, la astrología china no es de que, el año del caballo y este año me va bien a mí, el otro no, entonces ya me siento a esperar porque dijeron que la cabra le va a ir muy bien, entonces yo soy cabra y me llega el dinero. No, esta información es valiosa y yo diría que hay como unos pasos para que puedas aprovechar. Interrumpo el episodio para darte un dato. Más del 90% de personas que ven este podcast aún no están suscritas a nuestro canal. Si te está gustando este episodio, te pido que te suscribas y que actives la campanita. Así me ayudas a llegar a más personas y a seguir creando más episodios como este. Justo te quiero preguntar, que nos digas, ¿no?, directamente, ¿por qué es importante conocer esta información? O sea, no pasarla por alto, ¿no? Porque mucha gente desconoce, obviamente, ¿no? En primer lugar, ya lo que había mencionado, importantísimo, porque es un año que desde 1966 no se repite, que hay un doble fuego, y eso es mucho movimiento, requiere mucha muñeca, mucho equilibrio de nosotros, todo se va a mover muy rápido, y, por ejemplo, podemos tener de ejemplo que en el año 66, que hubo la Revolución Cultural China con Mao Zedong, él prohibió muchas cosas. En esa época de Mao Zedong fue que el Feng Shui se tuvo que ir de China. Los mejores maestros están en Taiwán, en Malasia, porque él prohibió todas estas cosas, todos los libros. ¿Y qué hizo? Quemó todo. El fuego quemaron la biblioteca, los libros. Estaba prohibido hablar de todas estas cosas de la metafísica. Entonces los maestros se tuvieron que ir a otras ciudades, a otros sitios para poder desarrollar, porque en China estaba prohibido. Y mira que es originario de China. Entonces, ahí hay un ejemplo de, mira, en 1966 cómo se hizo manifiesto el fuego. Ahora estamos viendo también incendios forestales, o sea, el mismo clima está, porque dentro de la carta, el año también tiene una carta, así como la de los 4 pilares de nosotros, claro, igualito ahí del Año Nuevo Chino. Y en la carta casi no hay nada, o mejor dicho, no hay nada de agua, que es el elemento que controlaría este fuego. O sea, va a estar bien intenso, ¿no? Entonces va a estar muy intenso. Entonces no es para asustar, sino para prepararnos. ¿Y por qué es importante? Porque aparte de ese doble fuego del caballo, que viene acompañado del elemento fuego, son 2 fuegos, en febrero del año 2024, ya hace más de un año, este calendario que yo te decía que viene por periodos de 20, que hace grupos de 60 y hay 3 que suman un gran ciclo de 180, son 9 periodos de 20 que también, como el calendario, vuelven a dar vuelta. Del 1 al 9 y vuelven a dar vuelta. Entonces, estamos justo terminando un periodo de 180, un gran periodo de 180 años. Hay periodos del 1 al 9. Estamos en el periodo 9, que empezó en el 24 y dura 20 años, hasta el 2044. Y ese periodo, ¿qué elemento es? Fuego. Entonces, ya tenemos un fuego de 2024 al 44. Eso ya empezó. Ya por eso también sentimos todo muy rápido. Luego viene este año, que va a empezar el 4 de febrero, que viene con caballo, que es fuego. Es otra capa.
y viene añadido, ¿con quién viene acompañado? Con el elemento fuego. Entonces son como triple fuego este año 2026, desde febrero hasta enero del O sea, el periodo 9 ya 2027. empezó en 2024. O sea, de repente por eso es que sentimos todo tan acelerado, ¿no? Todo, ya hay la primera capa de fuego y este año se van a juntar como 3 capas de fuego. Entonces, es muy importante porque también, ¿qué pasa? Si las personas lo podemos aprovechar. En primer lugar, yo creo hacer nuestro plan de qué queremos, porque si no sabemos qué queremos, no vamos a aprovechar esto. ¿Por qué? Porque el tiempo va a ser muy rápido. Si el año pasado nos pareció rápido, el fuego es así, como cuando enciendes para una dinamita, así. Entonces, en primer lugar, tener claro nuestro objetivo. No importa, no tienen que poner 5 o 10, con que pongan 1 o 2 y bien enfocados, igual que el caballo. Cuando van en carrera le tapan acá para que no se distraigan. Así tenemos que hacer nosotros, estar enfocados, pero sí hay un ingrediente que es importante de que estemos flexibles a los cambios, porque porque el fuego va por aquí. Imagínate un bosque que está, o una fogata que tú haces y de repente se prende para el otro lado o el aire viene y tú dices, no, para ya no quería. Y es difícil de O sea, controlar. como que se te va de las manos. Va a haber cambios. Que no esperabas. En eso que tú dices, voy hacia allá y de repente vas por acá y te demora medio año ahí, de ahí vienes para acá y llegas al costado, no ahí donde querías, pero era mejor de lo que esperabas. Tienes que estar flexible a los cambios y tener en la mentalidad o estar consciente de que este juego de este año se trata de tratar de tener la mayor parte del tiempo el equilibrio. O sea, este año sería ideal buscar un equilibrio en todas las áreas de nuestra vida, ¿te refieres? Tratar. Va a ser retador, pero ni bien nos veamos que estamos de repente agotados, por ejemplo, las personas que ya tienen en su carta fuego, es otro fuego más, ya no 3 de los que hablé, sino tu carta misma que traiga fuego ya lo traes. Entonces, es gente muy rápida, muy activa, la gente que tiene mucho fuego en su carta es de acciones rápidas. Pero, por ejemplo, yo soy buey de fuego, o sea, por el año y el elemento, ¿no? Pero buey de año, ¿no? Entonces, representa eso que has dicho ahorita, que soy rápido, claro, habría que activo. ver tu carta. Y si tienes mucho fuego, imprescindible. Así nomás, si no tengamos fuego, hay que aprender a controlar. ¿Cómo? Teniendo actividades diarias o mínimo semanales, recomendaría yo, en que descarguemos esa hiperactividad que vamos a tener, esa intensidad que vamos a poner en las cosas, esa pasión que vamos a tener por hacer nuestras cosas. Va a ser muy, muy importante que busquemos espacios que nos descargue. Puede ser meditar, puede ser ir al mar, puede ser pintar, algo que drene esa hiperactividad que vamos a tener. También fuego es muchas oportunidades. Nos van a llegar muchas oportunidades. Y si no tienes enfocado tu plan, te vas a dispersar en todo y no vas a enfocarte en uno. Betty, ¿y este año quiénes lo van a tener más complicada? ¿Quiénes van a tener más retos? Hablando de los signos o animales, ¿no? Muy buena pregunta, porque creo que eso sí les va a ilustrar bastante a las personas que nos están escuchando, ¿no? De acuerdo al animal que rige, que le llamamos el Gran Duque, que en este caso es el año del caballo, es igual como que fuera un arquetipo de una persona, ¿no? Él tiene sus amigos, tiene las personas que no le caen muy bien. Entonces, ahí hay grupos de signos astrológicos, de los animalitos que llamamos nosotros, que van a tener mejores perspectivas y otros que van a tener más retadores. Por ejemplo, además de la energía que trae cada signo, por los elementos y todo lo que hemos hablado anteriormente, además de eso, para que veas un poco lo complicado y las capas que trae la metafísica china, hay ciertas estrellas o energías que andan volando por ahí y cada año aterrizan en un signo o en otro, como energías, estrellitas le llamamos. Algunas más positivas, otras no tan positivas. Entonces, este año, y le llamamos, algunas de ellas tienen nombres como
los cuatro nobles, de la fortuna, unos nombres, bueno, en China las traducciones son bien especiales y a veces asustan como... Entonces, no vamos a entrar en los nombres, pero sí, hay 4 animales que se llevan muy bien con el caballo. A ellos lo vieron mejor. Y además, hay otros que de repente no están dentro de los amigos, son buenos amigos, sí, pero que también reciben las estrellas buenas que hacen que se tengan una perspectiva de un buen año. ¿Qué pasa si alguien que tiene una muy buena estrella, pero ni enterado, no hace planes y no lo aprovecha, y de repente alguien que lo tenía muy retador, pero que se informó, estuvo viendo y logra más objetivos que el otro? Hay un libre albedrío aquí. Uno de los animales que es muy buen amigo del caballo y encima le ha venido muy buenas estrellas es la cabra. La cabra es uno de los animales dentro de este grupo de que tienen muy buena relación con el caballo, y también buenas estrellas está la cabra en primer lugar, el conejo, el gallo y el buey. El buey, por ejemplo, muchos piensan de que no le va a ir tan mal. Ya desde el año pasado le está yendo bien, aunque con mucho trabajo, porque el buey siempre se esfuerza. El buey, yo soy buey por eso. Yo también. Yo también soy buey. O sea, se logran cosas, pero es como el animalito, ¿no? Hay que jalarle y darle duro. Pero ahí quiero aclarar algo. Somos buey de año. De año. Entonces, estamos hablando de lo que normalmente la gente sabe, pero que se puede analizar a nivel de los 4 pilares, y uno puede saber cómo te va a ir en la profesión, en la salud, en tus sueños, proyectos, con tu pareja y todo. Es una fuente inagotable de información, la astrología china. A más detalle. Claro, entonces, por ejemplo, muchos piensan que el buey no le va bien, pero no tanto, ¿no? Pero está recibiendo unas estrellas maravillosas, y no una, sino varias. Entonces, por ahí tiene como el plato bien servido. Entonces, estos 4 animales tienen muy buena perspectiva para este año, que la deben de aprovechar. El podcast es corto para dar toda la información, pero por ahí pueden informarse. Yo también voy a hacer también más talleres o cursos acerca de esto más completo, ¿no? Pero ahí repetimos: cabra, buey, conejo y gallo. Esos son como los top. Luego vienen otros animales que van a ser los top, pero en el 2027, porque en el 2027 les llega estas estrellas que te digo que todo el mundo quiere tenerlas, y ya es como una cancha de fútbol, ya se están preparando. Entonces están en segunda línea. Pero no le vieron tan mal este año. No, ya están empezando, ya están empezando, y seguramente todo lo van a cosechar en el 2027, en diferentes aspectos, ¿no? Que son el tigre, el mono, el dragón. Esos son los animales que van a estar preparándose para el 2027, ¿no? Ahora, hay 2 animales que estuvieron en el año de la serpiente misma y el cerdo. La serpiente la tuvo retadora porque está terminando el año y era el gran duque. Y como gran duque tienes mayores retos, aparte es como un presidente, todo el mundo te exige. Tiene mucha exigencia, entonces no es un año fácil. Y el que la acompañaba también era el cerdo, que era su antagónico. Entonces, estos 2 animales como que se están reponiendo. O sea, les va a ser un mejor año que el anterior, porque ya lo han tenido bien, eran los que tenían los mayores retos, entonces están mucho, mucho mejor este año. Y este año, el que tiene mayores cambios, y a veces son cambios que no están programados, es el gran duque, que es el caballo, y la rata, que es su antagónico, ¿no? O sea, digamos que no es su amigo, no son muy amigos, ¿no? Entonces, como no soy tu amigo, tampoco no me va a ir muy bien, ¿no? Porque no me vas a jalar hacia lo bueno, ¿no? Entonces, tienen muchos retos. O sea, ellos con más razón tienen que estar al tanto de la información para aprovecharlo. Claro. Darle la vuelta, ¿no? Para poder dar la vuelta, porque tienen algunas estrellas buenas, pero es un año de cambios y rápidos, como vuelvo a repetir, no solo para ellos, sino para todos.
El tiempo va a pasar muy rápido. Entonces, No, ya se está sintiendo, o sea, este año no es un año para los dudosos. A ver qué hago, cómo... No importa si no tienes muchos proyectos. Enfócate en uno y enfócate en ese y empieza a actuar y dar pasos planeados sabiendo qué energía tienes tú en tu carta y qué energía hay a nivel disponible, ¿no? Que es el año del caballo. ¿y tú crees que ahora lo podemos aterrizar un poco más, pero por área de nuestra vida? Por ejemplo, trabajo, amor, profesión, etcétera. Claro, de manera general, mira, a nivel mundial nomás estamos viendo, hay ya muchos cambios, mucha confrontación, porque el fuego también significa enfrentamiento, confrontación. Y no solo a nivel de gobiernos, a nivel personal también tenemos que ver mucho eso, pero a nivel de gobiernos, a nivel mundial también es confrontación y enfrentarse. O sea, como que estamos llenos de energía y ya tú no permites. Y eso es lo que estamos viendo en las protestas a nivel mundial. O sea, la gente ya no, eso que tenías guardado, el fuego lo saca. Y eso, bueno, a nivel de gobierno trae otras cosas. Entonces, acá la única forma analizando toda la carta a nivel mundial y la energía que va a haber posiblemente problemas bélicos que ya estamos viendo desde antes, ¿no? Es la palabra negociación. Si no, los gobiernos no aprenden a negociar y nosotros también a nivel personal negociar con el otro, no se va a poder avanzar. Acá la clave es saber negociar. A nivel personal, en tu trabajo, a nivel del mundo y yendo ahí a nivel de trabajo y no solo de gobiernos, no es momento de trabajar solo. O sea, equipo. En equipos. Equipos de acuerdo a lo que hagas, a lo que necesites. De repente no necesariamente equipos que hagas tú lo mismo, pero sí te sirves de personas que te hagan un contacto. O sea, Aliados. es aliados, benefactores. Es un momento de trabajar en comunidad a diferentes niveles, ¿no? A nivel de trabajo, el elemento como dinero no va a estar muy como visible, no va a haber mucho en general, no es que a todos les va a caer, porque ese elemento va a estar como, no hay tanto, pero sí es un año para hacer todo eso y se puede ganar dinero, no ganar, para poder tener más dinero quizás en los siguientes años. O sea, como que un año de A nivel preparación. mundial. Ajá. No es que todos vamos a estar escasos de dinero, ¿no? O sea, depende de lo que hagas porque hay ciertas industrias como la aeronáutica que te mencionaba y la de tecnología que van a estar en un boom. Todo lo que es tecnología, todo lo que tiene que ver con el elemento fuego. Ahorita me estás hablando a nivel como que macro, ¿no? Pero a nivel personal, ¿cómo lo podemos aprovechar en cada área, ¿no? Esta energía del caballo de fuego, o triple fuego en verdad. En este año con triple fuego con el periodo 9. Sí, en trabajo, definitivamente tener un plan de objetivos y luego pasar a la información de la metafísica china, qué energías tengo yo, qué está disponible. Pero no empezar sin un plan. Si no hay un plan de objetivos, qué quiero, si no sé qué quiero, no arranca esto. O sea, primero tener claridad en los objetivos para poder apoyarme de estas energías y tomar mejores decisiones en cuanto a mis acciones, pues. Exacto, porque no es como otros años que dices, bueno, no lo tengo definido, voy a ver, ¿no? Voy a ver qué sale, estoy entre aquí y eso, pero ya vamos avanzando, ¿no? Y bueno, y de repente lo lograste, ¿no? No tan bien, pero lo lograste. Pero este año, como es tan rápido y en el camino se van a presentar muchas oportunidades, si no estás enfocado, un poco difícil que logres llegar a ese objetivo si no lo tenías claro y si no tenías una estrategia, aunque sea básica. Oye, quiero vender muebles, pero ¿dónde? ¿Online o presencial? Por lo menos saber eso, ¿no? Entonces ya de ahí vas viendo tú que tienes de energías favorables y cómo se está moviendo ese rubro y todo a nivel personal. A nivel de salud, el año de la serpiente tuvo
en todas las casas una energía en el centro que era una energía que traía mucha enfermedad a nivel de estómago, y hubo a nivel de vesícula, de hígado y en general. Y había que cuidarse mucho de la salud. Este año no, este año la salud está mucho mejor. Y al contrario, en el centro de las casas, porque también hay energías anuales que llegan a las casas, está una energía 1 que va a ser el siguiente periodo después del 9, empieza el 1, entonces es una energía muy buena, muy benevolente, de poder lograr cosas, de riqueza también, ¿no? De oportunidades. Entonces, eso es lo que va a estar como dirigiendo la energía en las casas, ¿no? Porque está en el centro. Ahora más adelante vamos a hablar de las energías en la casa, así que no se vayan. Entonces, la salud va a estar mucho mejor, pero así como te hablaba de los arquetipos, cada elemento, madera, está ligada a formas, colores, órganos del cuerpo. Y el elemento fuego está ligado a todo lo que es corazón, sistema circulatorio, venas. Entonces, por ahí las personas que tengan algo de eso, que tengan que cuidarse, o todos en general, tener cuidado con eso, ¿no? La gente que sufre el corazón, gente mayor, son temas que van a estar presentes en cuanto a salud, ¿no? Aunque la salud en general va a estar mejor, pero siempre está ligada a un órgano, el elemento. Hago una pequeña pausa para hablarte de nuestra tienda oficial Más Casa Store. Hace más de 5 años venimos diseñando soluciones que transforman orden en bienestar diario. Cada producto está pensado para aprovechar mejor tu espacio y sobre todo hacer tu día a día más práctico y armonioso, porque sabemos que cuando tu casa está organizada, todo fluye mejor. Conoce más en mascasastore.com, disponible en Perú y en toda Europa. Ahora sí, continuamos con el episodio. ¿Y cómo funciona mes a mes? Porque sé que el año es caballo de fuego, o bueno, triple fuego, pero ¿cómo es mes a mes? ¿Hay tránsitos? O sea, claro, ahorita me estoy pensando en el occidental, ¿no? Que hay tránsitos de los planetas, ¿no? Y todo ello. Pero acá, ¿cómo funciona? ¿Cómo son los tránsitos? Acá, así como hablan en la otra en la astrología occidental, acá lo que hay cada mes, así como cada año es un animal, los 12 meses también están regidos por un animal, ¿no? Empieza en la rata, es el primer animal. Empieza con la rata en diciembre y el buey. ¿Y por qué se empieza con la rata y no con el buey, que está como empezando enero, ¿no? Porque hay una leyenda que cuentan los chinos en que el gran Buda, o el gran Buda le dicen, ¿no? Que llamó a los animales para premiarlos, ¿no? Asignándoles una energía a cada uno. Pero llamó a todos y no, solo llegaron 12. Entonces iban, y los animales, conforme fueron llegando, es el orden en que los han puesto. Entonces el que primero iba era el buey. El buey iba a la cabeza. Pero la rata es muy astuta. La rata, su característica es muy astuta. Entonces ella iba en la cabeza del buey, arriba, en el lomito. Y cuando ya iban a llegar, saltó y llegó primera. Entonces empieza con la rata, el buey, y cada arquetipo, que es un animal que tiene las características, es lo que va marcando también cada mes. Uno puede tener información de cómo moverse en el año, puede moverse cada mes, porque hay una información también. Porque las combinaciones son distintas, obviamente, cada mes se va moviendo. Un mes caballo, dentro de un año caballo es uff. Imagínate el mes que cae caballo, con todos los que hemos superpuesto capas de fuego, ese mes ya sí, tienes que planear ya de hacer lo que quieres más rápido en ese mes, y cada mes va dando un tipo de energía. Yo eso sí lo publico en mi Instagram, qué tipo de energía nos trae cada mes, que es la energía que viene del animal combinado con su elemento también cada mes. De que le toca ese mes, porque siempre está moviendo. Y si vamos más allá, hay hasta de cada día. También hay un animal de cada día que te van dando fechas favorables, que alguna vez hemos hablado contigo de fechas favorables. Y ya si quieres ya ir a lo mínimo, cada hora. Hay una hora buey, hay una hora cabra. Cada 2 horas del día es una hora. Y por eso es que en los pilares, a la hora que sacas tu carta,
te sale un animalito según la hora que has nacido. Claro, o sea, es como que siempre, es más regular, o sea, es animal con elemento, animal con siempre, día, hora, tras hora. Tienen un orden y una combinación que arroja todo el calendario y todo este Tonshu, que se llama, el calendario chino es Tonshu, que da toda esta información. ¿Y de dónde nace? Se inició para tener información para los campesinos para sembrar, para las cosechas. Y luego se fue aplicando a las actividades. La gente que hace metafísica china, yo también algunas veces en mi Instagram publico, puedes decir cada día que es bueno para tal actividad y tal actividad porque el calendario te lo da. Esta combinación de todo te da días buenos para iniciar algo, días para terminar. Tú para lo puedes ver a cerrar futuro porque ciclo. las combinaciones ya están hechas, ¿no? Claro, ya uno la está tiene. hecho, porque es un orden, buen Claro, orden. ya ahorita toda la gente que trabajamos con metafísica ya tenemos nuestro Tonshu del 2026. O sea, entre comillas, tú podrías ver el futuro, entre comillas. No me gusta llamarlo futuro porque suena predicción. Y te acuerdas, dijimos que esto para nada es predicción, sino información de la energía que va a ser disponible. ¿Qué haces tú con esa energía disponible? De repente hay una energía para iniciar proyectos, pero tú no inicias nada, la energía estuvo ahí, ¿no? Y no la aprovechaste. Claro. Pero eso es bueno porque, claro, si yo quiero lanzar un proyecto, por ejemplo, no sé, por decir algún taller, quizá. Claro, yo en base a qué energía va a haber, yo digo, bueno, lanzo en febrero o en marzo. Algo así, puedo tomar esas decisiones en base a esa energía, ¿correcto? Claro, de acuerdo a qué quieres con eso, ¿no? Yo quiero lanzar un producto, pero ¿qué quieres? ¿Quieres ganar dinero? ¿Quieres seguidores? ¿Quieres que te vean las marcas para que te contraten? Ah, ya, entonces el mejor día es tal, o tienes varios días para tal. Por ahí hicimos algo así con el podcast anterior. Ah, mira. ¿No? Por el podcast anterior y bueno, ahí estaban los resultados del podcast. Claro, porque hay una energía según lo que se busca. ¿Qué quieres? Que la información llegue, entonces la gente responde. Pero alguien tiene que analizarlo, y no analizarlo, sino interpretarlo, ¿no? Para cómo yo voy a saber que tal energía es buena para tal. Claro, Tiene que saber para interpretar. manejar el calendario. Claro, no basta con que te compres el calendario, sino manejar los términos. Tiene que saber, ¿no? Sí, pero muy, muy valiosa la información que se puede tener. No importa, a nivel general, no tienen que ir estamos explicando hasta qué mínimo pueden llegar, pero con que vayan con la información de este podcast y un poco más de repente, si quieren saber su carta, ya se puede hacer mucho. Claro. Es que es importante porque te ayuda a tomar decisiones, ¿no? Y decisiones que repercuten en tus resultados en diferentes áreas, ¿no? O sea, llámese tu empresa, yo qué sé, o en tu propio trabajo, ¿no? Hasta incluso en lo personal, ¿no? En temas de amor, temas de familia, ¿no? Yo particularmente y con la gente que converso de Feng Shui y de que siguen la metafísica, o al grupo, al menos con las que yo converso, siempre decimos, es una información no para entrar en fanatismo, ¿no? De que bien, quiero saber todos los días. A mí misma me ha pasado, ¿no? De que querer programar cierto hecho que estoy trabajando con otra persona. Y determino tal día y tal día, ¿no? Porque son los mejores. Pero si la otra persona no puede o no se puede dar por X motivo, tampoco no es que, no lo hago, ¿no? Ya tienes que también Ser liderar. flexible, Pero ¿no? sí, claro, flexible en lo que ya no depende de ti. Pero sí es una información valiosa que sin entrar en fanatismo se puede determinar hasta qué día es mejor para que te operes, para que empieces un tratamiento. Y no es que te va a curar eso, sino el profesional te opera, te pones en buenas manos, pero eliges un día que es la mejor energía para justo retirar ese cálculo, para justo hacer la operación. Entonces, es como que acompañas, refuerzas tus actividades, tus decisiones. Pero no, siempre me gusta recalcar, no que entren en que quiero saber que ya hagas al exceso, ¿no? Todo con equilibrio, como lo pide el año del caballo. Claro. ¿Y tú tienes historias de algún cliente así que te haya contado que, wow, o sea, interpretaron, ¿no? Mi carta, o bueno, el calendario simplemente, y por eso hice tal cosa, tal fecha, y wow, me funcionó espectacular? Claro, no solo de clientes. Yo he estudiado Basi y ya tengo varios. Basi es la astrología china.
Varios años ya practicándola. Todavía no la he sacado como producto porque soy muy respetuosa de eso. El Feng Shui y cualquier arte de la metafísica es como el médico, ¿no? Tienes que tener mucha experiencia, pero sí lo hago en círculos pequeños. Y con la gente que trabajo, los Feng Shuistas, sí, hay muchos casos de gente que se ha operado y que le ha ido mal porque de repente era un día en que había una energía de no usar elementos de metal, porque ahí a ese nivel la información no era un día propicio para hacer cortes ni usar ningún... Y de pronto la recuperación fue muy larga porque se presentó inconvenientes que no entienden de dónde y que probablemente sí hay un efecto físico, ¿no? Pero es mucha coincidencia y también lo contrario, de que te vaya muy bien, que te recuperes muy pronto. Yo misma lo he aplicado con fechas para lanzar mi Instagram, y he tenido resultados rápidos, en corto tiempo, con personas que de pronto te llegan y tú dices, oye, publiqué de repente 2 días, 3 días y el tercer día ya llegó esa persona y todavía no lo han visto muchos, ¿no? Entonces tú dices, ¿por qué? Porque buscaste, por ejemplo, yo busqué un día adecuado para que mi Instagram llegue a las personas que necesiten la información. Ese era mi objetivo, ¿no? Que le llegue a esas personas que necesiten ver el contenido, llegar a mi servicio o que estén necesitando. Entonces, porque podría yo haber enfocado un día para tener mucho dinero, ¿no? Pero de repente no se mantiene en el tiempo. Tiene mucho dinero, pero... Entonces tienes que ser muy preciso en para qué quieres. ¿Cuál es tu real objetivo? Y sí hay, yo de personas que trabajan conmigo, han estado, sí, desde el día de comprar una casa, un buen día para elegir una casa o para mudarse. Con una cliente así hicimos de mudarnos porque estaba haciendo el Feng Shui, no pensaba mudarse y empezamos a hacer el proceso y tuvo que mudarse en 15 días. Por X motivo. Ella no pensaba mudarse y en pleno proceso de la asesoría se tuvo que mudar. Entonces ahí hicimos de elegir el día que exactamente se mudaba, ¿no? Según su signo, según lo que quería. Pero ahí hay un tema de Feng Shui también, ¿no? Claro, es que para la elección claro, todo está como que... Todo tiene que ver, pero el día se llama selección de fechas, que se trabaja con la astrología china. Entonces se aplicó el Feng Shui para elegir la casa, pero el día que se mudó hubo una selección de fechas de acuerdo al mes, a la energía que es ella, su signo y todo, y lo que quería lograr. Tienes que analizar todo eso. Te quería preguntar algo que se me ocurrió ahorita. En el tema de astrología oriental o china, hay tema también de compatibilidad. O sea, hablo de pareja, ¿no? Por ejemplo, se habla de occidental, sino que Virgo, no sé, con tal. ¿Ya acá también funciona así? Claro, por elemento. Así como el caballo es amiguito de la cabra, pero no es amigo de la ratita, ¿no? Y no le va a ir muy bien o más retador. Igual se ve con las parejas, pero ahí sí yo he dado la información a varias personas, o sea, he hecho el servicio, pero siempre recalcando que más que todo es información, porque conozco parejas que a pesar de que se supone que la energía no es buena, pero conociendo tú el por qué tu pareja es así, por qué es fosforito y se enciende, por qué es callado, y empiezas a ver la carta de la pareja. Lo pueden manejar, claro. Si hay una decisión de estar juntos, lo van a poder trabajar mejor. Van a poder convivir trabajando ambos y entendiendo al otro. Ahora también, de repente no hay nada de clic y cada vez se va peor y entonces la carta te hace entender, ay, es por eso, ¿no? Por eso que al final es autoconocimiento, ¿no? Como te digo, no es determinante. El conocer estas cosas no es que es un pronóstico y, tú no vas con fatal, se van a separar. No, así no funciona. Pero si te pregunto ahorita, combinaciones de signos que funcionan bien para una relación, por ejemplo, de animales, ¿no? De animalitos. ¿Tienes en mente alguno? Por ejemplo, ahorita
hablando de esa parte de relaciones, el caballo trae mucho romance. Porque dentro de los 12, ahorita te respondo lo tuyo, pero antes que se me vaya, dentro de los 12 hay ciertos animales que le llaman, que tienen la flor del melocotón. Los nombres son bien extraños. La flor del melocotón son animales que tienen de por sí una energía de romance, de atraer, ¿no? Y uno de esos es el caballo, donde el romance y las relaciones en pareja van a ser un tema saltante en todo el año. El caballo, por ejemplo, se lleva bien con la cabra, que son sus amigos con los que energéticamente se lleva, con el conejo, con el perro, pero no con la rata, por ejemplo. Caballo y rata se supone que son energías que no se llevan, pero por ahí de repente hay alguna pareja que funciona, ¿no? Claro. Dentro de la rueda del zodíaco, casi siempre, porque tienen una secuencia, el que está enfrente es con el que no te llevas, ¿no? El opuesto. El opuesto exacto. El opuesto exacto. Por ejemplo, cabra con buey son antagónicos, chocan. Son elementos. ¿Tú que eres buey? Cabrita de repente no han habido, no te liga mucho, pero Seguimos hablando de año, un animal por año, ¿no? en este caso por año, que es lo que la gente sabe, pero si uno se ve más profundo, analizaríamos el animal que va en el día, que es el que te habla de tu pareja, de ti mismo y de las relaciones. Por eso te preguntaba. Hay muchas. Si quieres saber tu salud, tu profesión, es el mes, el animal que está en tu mes. Claro, eso es importante recalcar, ¿no? Porque ahorita hemos tocado ese tema y de repente las personas van a decir, Claro, de manera general. Soy compatible con tal animal, pero están viendo el animal que son por el año en que nacieron. Pero ahorita estamos diciendo que tienen que ver el día, ¿no? El animal por el... Para la pareja. Para la pareja es por día. Por el día. Claro, o sea, por qué animal son de acuerdo al día en que nacieron. Entonces, ahí es donde hacen la compatibilidad, pues, ¿no? Claro, cuando ya es un análisis así profundo, sí, de esa manera. De manera general lo pueden saber, ¿no? Pero es como para... yo creo que en esta entrevista lo que se está tratando de dar es toda la información valiosa que puede haber y de acuerdo a la profundidad que quieras ir tú, ¿no? Claro, no, pero eso sí me parece importante tocar, ¿ah? Porque es como, vuelvo a la astrología occidental porque creo que es lo que la mayoría de personas conoce. Por ejemplo, si vas a ver temas de compatibilidad, tienes que ver el tema de la luna, ¿no? No vas a ver con el tema de tu signo de sol, ¿no? Y esto tu signo de luna, ahí es donde ves la compatibilidad. Entonces, en este caso, hablamos del animal o el signo que eres por el día en que naciste. Eso es importante Dentro recalcar, de los 4 pilares. porque son 4 pilares, ¿no? O sea, año, mes, día y hora. Entonces, claro, eso es importante tener en cuenta. Pero cuéntanos un poquito más de eso, porque me parece relevante. O sea, el año me decías que de qué habla y el mes de qué habla. Eso cuéntame, por favor. Los 4 pilares, la parte van como del año, vamos de lo de afuera hacia adentro. Año, mes, día, hora. El año te ve cómo te ve la gente, cómo te desarrollas en el público, cómo te exhibes, cómo te muestras. La parte del mes es tu profesión, tus estudios, todo lo que te forma a ti para poderte desarrollar. El día viene a ser tú misma, tu persona, tu salud, tu pareja, tus vínculos, sobre todo de pareja. Y la hora es como lo más íntimo. Si te das cuenta, vas yendo de más a menos. Tus proyectos, tus metas, tus emociones, cosas tuyas íntimas que de repente nadie sabe. Tus hijos. Hijos reales y hijos como proyectos, ¿no? Pero eso es importante mencionar porque, claro, estamos hablando de organización, ¿no? Para lograr metas. Entonces, claro, si yo voy a basarme en el calendario, no tengo que basarme en el animal de ese pilar, ¿no? Porque si voy a organizarme, por ejemplo, para mi empresa, ¿no? Que es como un hijo, con un el proyecto, del año, tengo que ver o bien el del año o bien el de la hora, ¿no? Porque me dijiste que es como proyectos también, creo. claro, proyectos que quieras tú como gestar, ¿no? Algo que quieres formar. Claro, entonces tengo que ver el calendario con ese animal, con ese. no con el de año. Entonces, eso es importante.
Claro, esta es como una pincelada de alguien que quiere, bajas tu carta de 4 pilares y puedes ir viendo, oye, cómo le va a cada animal, qué animal tengo, y ya tienes una idea general. Porque a la hora que se hace una lectura base de astrología, se tienen en cuenta, te puedes demorar un día en analizar a una persona, ¿no? Porque tienes que combinar ambos. A veces uno te dice una cosa y otro, pero tienes que ver tus pilares, los elementos, porque hay ramas terrestres, los troncos ocultos. Hay que ir viendo porque hay muchas capas cuando salen, no solo el animal, sale el elemento y adentro de cada animal pueden tener 3, 2 o un elemento dentro del animalito. Y por década también hay un pilar que te visita. Por década de vida. Claro, es que entienda que es súper profundo, o sea, podemos ir muy, muy, muy lejos. La información que te puedes dar en una carta base y no tienes la idea de la capacidad que puede tener para poder tú aprovechar todo mejor en la vida y tener mejores decisiones. Claro, pero me parece que sí es básico como que conocer qué animal eres, eso sí. de año, mes, día y hora. Porque si no, no vas a poder organizarte bien, ¿no? De acuerdo a lo que quieres, ¿no? A tus proyectos, a tu salud, a tus relaciones, ¿no? Entonces, eso sí es importante. Betty, ahora quiero hablar del hogar. ¿Ok? ¿Cómo se manifiestan? Porque hablaste ligeramente hace un rato, pero ¿cómo se manifiestan esas energías ya en el hogar y cómo aprovecharlas, ¿no? Hacemos una breve pausa para presentarte a nuestro auspiciador Versátil Modulares, una empresa con más de 20 años de experiencia en el rubro del interiorismo, especializada en transformar hogares desde el diseño interior hasta la implementación integral. Si estás en Perú y estás buscando renovar tus espacios con funcionalidad y con exclusividad, Versátil Modulares es tu mejor aliado. Conoce más en versátilmodulares.com. Ahora sí, seguimos con el episodio. Bueno, el día 4 de febrero, que te mencionaba que empieza y hay el cambio de energías a nivel astrológico ahora en el 2026, también no solo a nivel general es el cambio energético, sino que en las casas a nivel de Feng Shui, que un poco hablamos en el capítulo anterior, es como que te llega una visita. Llega una energía. Como una serie de energía de las 9 energías de una manera exacta en todas las casas de manera igual llega. Es como un platillo volador. Fuera de la energía que tenga en sí la casa, ¿no? Su mapa energético, si se ha analizado, que ya lo conozca la persona o no, si no se ha hecho un análisis de Feng Shui, hay un mapa energético que existe. Se conozca o no, que no cambia de la casa. Como una carta astral. Eso es fijo, eso no cambia. Eso no cambia. Conozcan o no, hay un mapa astral en su casa. Pero cuando cambia el año, llega como un platillo volador así, y por un año se instalan de manera igual en todas las casas. Entonces, ahí sí podemos darle un alcance a los que nos escuchan. Y se instalan las 9 energías y hacen que un sector pueda ser... que nos dé mejores posibilidades que otros, ¿no? Cuando hablas de sector, ¿te refieres a norte, sur o a qué te refieres con sectores? Cada casa es como que si la dividiéramos con una cuadrícula de 3x3. Ok. En las cuales vamos a colocar las energías, como están llegando ahorita en el año del caballo a cada casa. Ahí no vamos a entrar muy profundo porque si no de repente vamos a marear a los oyentes, pero sí que si tienen una brújula es necesario ubicar el sector norte, sur, este, oeste y los intermedios, ¿no? Noroeste, noreste, sureste, Todos suroeste. tenemos una brújula en el celular, así que no. Una brújula básica, una brújula en el celular. La mejor forma es de que se paren imaginariamente en el centro de su casa. Todos más o menos se ubiquen, no es necesario que midan, ¿no? Sino que se ubiquen en el centro de su casa, lo más cercano al centro de su casa, y se paren con las manos a la altura de acá del plexo, con la brújula lo más horizontal que puedan, para marcar hacia dónde dirige el norte, lo opuesto es el sur, ¿no? Y ubiquen hacia dónde, a qué parte de tu casa es norte, sur y los 8 sectores. Esta es una manera empírica, ¿no? Porque lo ideal es hacerlo en plano. Yo voy a dar
algún taller para ya hacer eso un poco más preciso, pero ahorita estamos hablando algo rápido y que tengan una idea, ¿no? Otra cosa que les puede dar un dato es si tienen claro por dónde sale el sol en su casa. Ahorita en verano es bien marcado. Por donde sale el sol es el este y por donde se oculta es el oeste, entonces por ahí pueden tener una referencia, el este, el oeste y el norte, el sur, ¿no? Como una vez que tienen ubicados los 8 sectores, ya saben hacia dónde está el este, noreste, aunque sea un cuadrito en un papelito y ubican para que no se confundan. Sí les puedo hablar de dónde están los mejores sectores este año. El mejor sector donde se encuentra la energía 9, que es la energía del periodo que hablamos, ¿te acuerdas? De los 20 años, ahora va a estar en el sureste. El año que terminaba estuvo en el este, ahora está en el sureste. Me dices que la mejor energía, pero ¿para qué? ¿Para algo en específico? Es una energía buena para todo, para lograr dinero rápido, con un proyecto obviamente con una buena base, ¿no? Es una energía muy activa, está la 9 ahí, muy vivaz, que da felicidad, proactiva, alegre. Esta energía se caracteriza porque tiene fuego. Ya. Y está en el sureste este año. Entonces... Ahí me surgen 2 preguntas. Si me dices que ahí hay una buena energía para generar dinero, si es que tengo proyectos, ¿te refieres a que tengo que trabajar ahí, en ese sector? Ahí vamos. Las energías, ¿cómo se activan? Con la presencia. Cuanto más estés ahí. Si es una buena, vas a querer estar todo el tiempo. Si no es una energía que te conviene, evita ese Pero espacio. simplemente estar o estar trabajando. Ese es el primer término. Claro, mejor si es lo que yo quiero lograr el trabajo, me pongo a trabajar ahí algunas horas al día. Si puedo ubicar mi escritorio ahí, mucho mejor. De repente me cae en la terraza y yo no puedo trabajar ahí, pero ahí me ubico a hacer mis llamadas de contactos en algún momento del día. O ahí medito, o ahí me pongo en la noche a ver mi Netflix. Si es con una acción que contribuya a lo que quieres, mucho mejor. Si son más horas, mucho mejor, porque tú lo activas con tu presencia, en primer término. Luego, como es una energía de fuego, aquí sí me cabería el decir que ya hemos dicho que hay muchas capas de fuego. Imagínate, otra vez te colocas en eso. Con el fuego, como dije, con el ejemplo así analógico de la hornilla, es modular. Si yo veo que ya estoy de repente estresándome, que no paro de proyectos porque tengo muchas ganas de hacer todo, uno tiene que equilibrarse, ¿no? Buscar. En ese caso, en el sureste, lo que se puede poner es algo de tierra, una plantilla con agua o algo del elemento tierra que agota una vasija, ¿no? de barro, o una macetita, un adorno de cerámica que significa el elemento tierra para un poco agotar ese elemento si es que vemos que se está excediendo, ¿no? Sí, es muy intenso, te refieres. Claro, si fuera bajarlo muy un poquito. intenso, ¿no? Porque este año hay que tener, o sea, el fuego nos trae y esta energía trae muchas oportunidades. Es muy buena para hacer dinero rápido, de tu trabajo, de otras vías, proyectos, y te da visibilidad, quieres mostrarte en redes, tienes que grabar un video, ese sector está ideal. Luego, otro sector que también está muy bueno es el este, que tiene la energía 8, que si bien es cierto, la 8 ya terminó su reinado y todo el mundo dice, no, pero ya no, siempre es una energía muy benevolente, más lenta, pero que te asegura dinero por tu trabajo a largo plazo, ¿no? También te da oportunidades. Una pregunta. Me dices que, claro, que hay que identificar los sectores poniéndome en el centro de la casa, ¿no? Pero también se puede hacer eso a nivel micro, o sea, en mi dormitorio, ¿cuál es el sector sureste de mi dormitorio? Claro, como que si tu dormitorio hace cuenta que es tu casa y haces en chiquitito. También puedes reforzar, inclusive a veces se hace eso porque de repente
tu planta de tu casa es en L y hay una parte que le falta, no está el cuadrado completo, ¿no? Y de repente no tienes el sureste ahí. Entonces te vas a tu sala o te vas a tu cocina y le llaman el minguá, uno lo hacen chiquitito. O de repente tienes todo, pero quieres reforzarlo en tu cuarto o en tu escritorio, lo refuerzas igual, con la misma orientación, porque la orientación no cambia. Entonces el sureste, el este. Entonces, ¿tú crees que sí vale la pena incluso hasta detecto desde el sureste e incluso me conviene mover mi escritorio ahí? O sea, claro. a ese nivel, o sea, sí me conviene mover las cosas. Sí, yo paro moviendo mi escritorio por aquí o por allá. Si no puedo mover el escritorio, hay meses o años en que cambio a trabajar al comedor, a la cocina, en algunas horas, porque de repente ese mes, yo trabajo con meses, está mejor para lo que deseo. Y ahora el sureste está pero buenísimo, el este también, el noreste para todo lo que es estudios, creatividad, está muy bueno. El centro es muy bueno, aunque a veces no se puede aprovechar mucho, a no ser que te caiga ahí tu oficina o algo. Es una estrella muy bonita, la 1, que te digo que el año pasado cayó la de enfermedad, ahora para nada. Irradia enfermedad. Y el centro de la casa, por lo general, es mejor tenerlo despejado, bueno, como todo, pero libre, que fluya por ahí la energía. Y si se quisiera activar algo en el centro y pudieras estar, lo activas porque te trae oportunidades. Es una estrella muy, muy buena. Pero, ¿y si está mi cama justo en ese sureste? ¿Qué hago? ¿Es como que contraproducente porque es muy intenso y tengo que descansar? ¿O no tiene nada que ver? Podría traerte que no duermas, podría ser, entonces lo bajas con un poco de tierra o algo, pero si no, también estás pasando horas ahí, ¿no? En el sureste. Igual. Claro, Ahí es evaluar, claro, ahí es evaluar qué tanto te está moviendo, ¿no? A veces el 9 trae un poco de si eres muy activo o algo, podría traer, pero hay personas que no, que más bien les viene muy bien, ¿no? Y están más alegres, más vivaces y con más ganas de accionar, porque es mucha acción la energía 9 del sureste. La que no está muy buena, los sectores que no recomiendo mucho son el sur y el noroeste. El sur tiene una energía que es de mucho problema, conflicto, enfermedades, de todo así, nada bueno. Entonces, si ya te cae el dormitorio o algo, bueno, duerme, pero está lo mínimo posible. Y ahí sí se requiere un estudio de Feng Shui. Bueno, es las 5, poner mucho metal, adornos de metal. O sea, pasar poco tiempo en esos sectores que no son favorables. Claro, es el sur y el noroeste. El noroeste tiene una energía de enfermedad, entonces ahí también hay que poner metal. Hay algunas curas que se ponen, bueno, y eso ya se trata en talleres más profundos de ver exactamente qué poner en cada caso, si cae ahí un dormitorio o cae un escritorio y no hay posibilidad de que la persona se mueva, ¿no? Porque lo ideal es que te puedas mover. A ese nivel, como me decías tú, sí. Yo si es posible para la persona mover su escritorio o correr su cama. O incluso trabajar en la cocina, si justo ahí en la cocina es el sureste. Sí, yo tengo casos de clientes así, que no podían mover su escritorio y bueno, han estado trabajando, pero todos los días tenían unas horas que se iban a trabajar al comedor de la cocina. Y era un antes y un después. Elegían ahí que hacer sus llamadas, todo porque había muy, muy buena energía, hasta que al final pasaban más horas en la cocina que en el escritorio. Pero hasta que pase el año, ¿no? Y bien, se acomodaron muy, muy bien a eso. Y ahora me estás hablando a nivel general, ¿no? Pero se puede ver también por área, o sea, dinero, prosperidad, salud, o sea, ¿qué sector es mejor por área o es genérico nomás? Claro, no, por eso estoy diciendo el sureste a nivel general, no estamos hablando de mapa de casa, sino de la energía anual, donde está el mejor sector, el sureste. Para cosas de trabajo y a largo plazo dinero, el este. Creatividad y todo lo que sea estudios es el noreste. El centro también está muy bueno si es que tienes algo donde estar ahí. Y los que tienes que evitar es el sur y el noroeste, que son los que tienen las energías menos auspiciosas, ¿no? De todo. De ahí el oeste
Se puede adaptar, es una energía un poco de romance, pero un poco de conflicto, una energía conflictiva, entonces hay que tener mucho cuidado con el oeste. Y el norte también tiene una muy bonita energía de liderazgo, de poder tomar acciones, de ejercer autoridad, no de autoritario, sino dirigir proyectos para el trabajo. El norte está muy, muy bueno. Claro, y aquí ya se tendría que combinar, si quiero ir a más específico, se tendría que combinar ya con Feng Shui, ¿no? Con el mapa de la casa. ¿Se tiene que combinar también para aprovecharlo mejor o no es necesario? No, sí, claro. Primero debería de ser el energético y luego el del año. Ya lo activas lo necesario. Y no es necesario a veces que actives todo ya el año, ¿no? Cuando ya tienes el energético también, ahí cuando trabajas de la mano del profesional, también te orienta hacia tus objetivos personales, ¿no? ¿Cuáles son tus objetivos personales? Entonces el mapa te da información y en dónde debes de aplicar las curas o los equilibrios para lograr tus objetivos, los tuyos, porque si otra persona viviera en esa casa, seguramente otras recomendaciones se darían. Y luego a eso le agregas la capa del anual. O sea, la del anual es proyectos y cosas que vas a lograr en un año. Entonces, si te das cuenta, es un periodo más corto, porque es anual. Entonces apuntas a proyectos anuales y activas las energías del año para eso, que se refuerzan con las de tu mapa energético. Claro, claro. Y ahora nos puedes dar algunas recomendaciones, entrando un poquito más ya en Feng Shui, ya que estamos hablando del hogar, para poder aprovechar mejor estas energías, ¿o es necesariamente hay que hacer un estudio más específico? ¿Para este año me dices Sí, o en para- general? Podemos enfocarlo en este año, ¿no? Mira, de este año, ¿qué te puedo decir? Que hay que cuidar mucho la cocina. La cocina es fuego. El elemento de la cocina está el horno. Ya vimos a lo largo de toda la entrevista que hay mucho fuego Sí. en la vida este año, donde cuidar el fuego de la cocina, cuidar el que tienes, aunque parezca algo tonto, pero justo conversábamos con unas colegas fenchuistas y hablábamos de lo importante de tener el horno libre. Aunque te parezca mentira, todo el mundo tiene en el horno ollas. Sartenes, ollas. No han visto tus accesorios para guardar Tienen que las ver, tapas tienen que de entrar a las ollas. mascasaperú.com. Claro, ¿por qué? Porque el fuego, aparte de ser un elemento que transforma y transmuta, porque te transforma. El fuego te transforma la madera en ceniza, el alimento lo cocina. El fuego también es un elemento que congrega, una fogata. El fuego reúne, el fuego te llena, es espiritualidad, es familia, ¿no? O sea, y la cocina se puede decir que es donde está el fuego de la casa. Por ahí sí tiene chimenea también, pero por lo general es y dentro de la cocina en sí, ¿no? Las hornillas, el horno. Entonces eso hay que tenerlo muy bien, muy limpio y con el uso adecuado. Y que no el horno esté guardando, sino que cocine alimentos, pero no guardando tapas. Eso en general. Pero en este año todavía más. No es que solo por el año del caballo saquen las... No, siempre el horno debe estar libre, pero este año justo hablamos de la importancia de esto, de tener todo muy bien, porque el fuego está, entonces si de repente tienen atorada la cocina, las hornillas, todo es un desastre. Eso a nivel de... Y que la cocina en este periodo me parece, y como siempre, que se le ha relacionado con abundancia y con el corazón de la casa, en este año, con mayor razón, tenerla muy pulcra, muy ordenada, con el horno libre. Y yo creo que nos da un poco el ejemplo de lo que mencioné al principio. Este año de lo que se trata es de ir con planes claros. No caben las dudas. Nadie, o sea, el que está dudando, que se decida rápido, porque no es año para indecisos. No hay mucho tiempo para eso. No es que les va a ir mal, sino te tienes que decidir, lánzate, decide ya. Y de lo que se trata es de modular esta hornilla, este fuego. Esa es la clave de este año. Regular
el fuego en nuestra vida. Y eso lo vas a poder hacer con información. Entonces la cocina justo nos está dando el ejemplo visual de esto, ¿no? Tener tu cocina, modula, cocinas, se quema el alimento o lo comes rico. Y, igual es en la vida. Ahorita el fuego nos pide equilibrio. Entonces vamos a tener que estar jugando, igual que va el fuego, pues no va para acá, va para allá, y tú ir jugando y modularte para no quemarte. Y regularte el fuego interno, el fuego en tu casa, de tener las luminarias bien instaladas, si sabes que hay que pasar un nuevo cableado, porque el fuego va a estar. Eso te iba a preguntar, en otras áreas de la casa, no dormitorio, closet, ¿tienes algunas recomendaciones también? Sí, tener en la casa sí o sí ahora, aunque sea un rinconcito para lo que hablábamos, para uno, para ese momento de pausa, de calma. Si quieres escuchar música, si quieren tejer, si quieren bailar, si quieren hacer yoga, tener un mini espacio en la casa que sea de ustedes porque se va a necesitar ese pausar para el equilibrio que hablábamos. Para el equilibrio y no ir porque el fuego te va a pedir actividad, movimiento. Y vamos a tener ganas de movernos, ¿ah? De movernos, de mostrarnos, vamos a estar pero apasionados con todo. Yo lo estoy sintiendo ya. Entonces, el tener un espacio en la casa de ese tipo para lo que sea, para lo que te guste hacer, me parece súper importante, bueno, siempre, pero este año con mayor razón. Que se den ese su lugar, su altar, donde rezan, donde hacen yoga, donde leen un libro, lo que fuera que te pausa. Porque de eso se va a tratar, no importa que te digas, no, pero bueno, sí, yo voy a leer, pero no importa, pues no, ya lo haré el otro mes. Pero esto va a ir muy rápido, entonces no es para meter miedo ni nada, sino es información, o sea, se necesita poner foco a la cocina, tener tu espacio de descanso y de pausa, así sea un rinconcito, no importa. Pero tenerlo, yo creo que va a ser parte de tener a la mano ese espacio, aunque sea que te sientes a ver el infinito o escuchar simplemente una música, un podcast que escuchen, va a ser muy, muy importante. Eso de manera general, ¿no? Luego de ahí ya tendría que hacerse un estudio, ¿no? Claro. Saben que tienen que estar en el sureste, en el este, en el noreste. Toda esa parte este está muy buena. Eso es un super tip, ¿ah? Porque buscan, es sencillo, ¿no? Con la brújula nomás ubicar esa zona y, bueno, moverte escritorio, hacer llamadas ahí, ¿no? O sea, todo lo que sea productivo, si ¿no? que cayó el baño, bueno, pues tómate un baño más largo el fin de semana con velas, con aromaterapia y te demoras ahí un rato. O no sé, uno puede, a veces en el baño no se puede usar mucho, pero sí darte duchas o baños largos, yo con clientes los he aconsejado y sí, hay una diferencia, ¿no? O sea, porque es un espacio que tiene buena energía en ese momento, ¿no? Y lo puedes aprovechar. Si tienes baño de tina, mejor, ¿no? Porque ahí sí ya lo haces largo. Pero siempre hay una forma y yo creo que esta información les va a ser muy valiosa para poder aprovechar este año del caballo que, no olviden, trae oportunidades valiosas. Lo que se trata es de lograr este equilibrio y balance para que no nos quememos. Betty, yéndonos más prácticos, o sea, ya nos interesa todo lo que nos has dicho y queremos tomar acción. ¿Cuál es ese primer paso? ¿No? Porque, claro, como repito, o sea, hay que saber también interpretarlo. De repente en internet hay alguna manera de poder interpretar, no sé, el calendario, para yo poder aprovecharlo para mí, pues, ¿no? Lo del calendario y las fechas, yo les diría que es un complemento, como te mencioné antes, de que va a respaldar el proyecto que tengas. O sea, para mí sigue siendo número uno, antes de aplicar Feng Shui y lo que fuera, que sepas qué quieres. Ese sí o sí va a ser el primer paso. Luego, con la información que está aquí, pueden tenerla, pueden entrar a cualquier página web y bajar con los datos, los 4 pilares. La carta de los 4 pilares y más o menos saber cómo les va. De ahí pueden informarse, ¿no? Siempre sabiendo qué quieres y para qué quieres leer la información. Baja su carta de 4 pilares y siempre con mucho cuidado.
infórmate de quién maneja la web. Información hay un montón, de 4 pilares, ahorita con el Año Nuevo Chino, de información de los arquetipos, la energía de cada animal. O sea, lo que yo voy a encontrar es la energía de, por ejemplo, no sé, pues de mayo, por dar un ejemplo. Lo que voy a encontrar en internet es cómo va a estar a nivel energético, y yo en base a lo que leo, como que planeo acciones en base a mis objetivos. Claro. ¿No? Claro, algo así. Yo también en mi internet, por ejemplo, en mi Instagram publico, por ejemplo, este mes. El mes que viene trae esta energía, es bueno para estos animales, retador para los otros, ¿qué se recomienda? ¿Cuál es la clave del mes? Cosas así. Entonces tú viendo según tu animal dices, uy, este mes es más retador, así ese tipo de información te puede valer para poder, ¿qué muevo en este mes? Claro, porque ¿no? la idea es aprovecharlo, ¿no? Y, por ejemplo, yo que tengo una tienda, ¿no? O sea, ¿qué fecha lanzo mi producto? ¿O qué fecha lanzo una colección? Ya tengo que ver, ¿no?, la información del mes y decir, ya, este mes me conviene tal día, ¿no? Y eso lo puedo hacer yo mismo, yo solito. Lo puedes hacer porque la información está, pero yo te recomendaría que lo sigas de mano de un profesional. ¿Por qué? Porque como hemos visto a lo largo del podcast, en cada cosita, solo por ejemplo en los 4 pilares, hablan a veces y te dicen y ya no te mencionan. Entonces tú dices, oye, pero acá dicen que me va a ir bien y acá me dicen que me va a ir retador. Entonces, ¿a cuál? Y es porque hay una combinación, hay una información. La metafísica china es muy profunda y hay muchas capas porque se llevan de lo que pasa en el universo, es la observación del universo. Entonces, estos ciclos, lo que hemos hablado, los 60 años, combinado con animales, con elementos, y los 5 elementos en su versión yin y yang, más las estrellas de los nobles, las estrellas que también cada año varían en cada animalito, y los choques, que viene a ser como en la astrología occidental, que hablan de las cuadraturas, ¿no? Hablan de estos procesos. Acá en la metafísica china vienen a ser choques, los animales antagónicos, quienes se llevan mejor, y un montón de figuras. Entonces, eso también le influye a cada animal. Y te tienes cada mes, cada año, hasta cada mes yo lo trabajaría, ¿no? Que es lo que trabajo yo en esto. Y la información sí es muy valiosa y vale la pena hacerla a principio Claro, es que no, definitivamente es un mundo, ¿no? Ya cuando se quiere profundizar, yo sí recomiendo que se lleven de la mano de un profesional. Para que realmente, ¿por qué? Porque un Feng Shui mal aplicado, un dato mal dado, puede ser perjudicial. Obviamente, puede ser perjudicial. El elemento agua dentro del Feng Shui, colocarlo, es fatal. El que todo el mundo, ¿dónde pongo la fuente? ¿Dónde pongo la fuente? No, la fuente no la puedes poner a no ser que te haga un estudio minucioso. Si no lo vas a hacer el estudio minucioso, no pongas su fuente. Porque el agua es un elemento muy potente. Claro que te activa el dinero y te activa todo, pero si lo pones en un lugar equivocado, puede estar activando una enfermedad. Pero ahí también estamos hablando de piscina, ¿no? Esas casas grandes que tienen piscina, por ejemplo, pero tú lo pones solamente porque un arquitecto te dijo, pero Porque no has hecho un estudio, ¿no? Pero muchas veces sí a mí me han llegado estudios en que vamos a decir, la enfermedad o la mala economía de la familia está siendo afectada por la piscina. Porque no se hizo un estudio adecuado de dónde colocar, porque es un volumen grande de agua. En un estudio de Feng Shui, claro, yo he hecho estudios de Feng Shui en que se busca exactamente dónde va a ir la piscina, en qué sector exacto para lograr y que sea beneficioso para lo que busca la familia. Claro, es que uno compra la casa sin ni siquiera tener idea de estas cosas. Claro, por eso esa es la idea de un poco dar a conocer todos los beneficios y que puede traer esta información. Sí, no, y de hecho que se han llevado un montón de información y muchos tips. Eso del periodo 9 también está súper bueno, los sectores, el tema del calendario. Definitivamente hay muchas cosas que sacar de aquí. Nada, los invitamos a profundizar más. Tienen las cuentas de Betty. Lo del periodo 9, por ejemplo, en mi Instagram, si me escriben un DM, les puedo dar
un link porque con mi grupo de metafísica china de colegas que hacen Feng Shui, pero de diferentes partes del mundo, somos ocho profesionales que estamos hace más de un año juntas tratando también de comunicar. Hicimos un congreso sobre el periodo 9, un congreso gratuito y que tenemos videos subidos que son casi más de 3 horas en 2 partes, solo informando sobre todo el periodo 9, qué industrias se benefician durante este periodo, qué hacer, qué no hacer. Entonces, si me envían por el DM de mi Instagram, les puedo dar el link. Cuéntale, por favor, cómo te pueden contactar. ¿Cuál es tu Instagram y todo eso? Bueno, a mí me encuentran en mi Instagram como Betty Yafak, con T y Y, .Feng Shui. Le vamos a dejar con la amabilidad de Marcelo el link aquí en lo del podcast, en la descripción. Y también me gustaría regalarles, yo hace unos meses, Marcelo, lancé un recurso gratuito de un primer paso para entrar al Feng Shui, ¿no? Sí, no han hecho el cálculo ni nada, un primer paso de cómo sentar las bases para tener un buen Feng Shui en la casa. Es como un reto de 3 días que se inscriben y les llega gratuito por correo para que den ese primer paso. Entonces, con tu permiso, también podríamos dar el link ahí. Y todas las personas que se inscriban a este reto que es gratuito, yo ahí les voy a mandar por correo toda la información que voy a bajar sobre el año del caballo, sobre los talleres, sobre otros servicios que estoy abriendo de esto del BASI. Entonces ya estarían dentro de mi lista de gente más cercana y les envío toda la información por ahí, ¿no? Y síganme en las redes, ahí en mi bio hay un link de una sesión gratuita que pueden agendar conmigo de 30 minutos para poder conversar acerca de qué necesitan de repente para su casa, qué cosas están requiriendo y ver cuál de mis servicios les podría servir o alguna información que requieran de Feng Shui. Ahí están para ustedes. Es una sesión gratuita que pueden agendarla libremente. Y no se olviden de ver el episodio anterior, porque con Betty hemos grabado sobre Feng Shui y es un episodio muy, muy interesante que se los voy a dejar aquí en la casilla para que lo vean acabando este episodio. Betty, muchas gracias. Al contrario, Marcelo, yo creo que empezamos este año del caballo y me da gusto que esta es la primera entrevista que tengo del año y siempre es un placer estar contigo y por muchos eventos más que hagamos y a beneficio de todos los oyentes, ¿no? Que se lleven toda esta información y que tomen acción y que tengan un grandioso año de Caballo de Fuego para todos. Sobre todo eso, ¿no? Que aprovechen la información que aquí está para todos ustedes. Gracias, Betty. Gracias a ti. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Los espero en el siguiente capítulo de Más Organización con Marcelo. Y recuerda que si quieres organizar tu hogar con los mejores accesorios, los encuentras en mascasaperú.com. Chao.